Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador y te doy la bienvenida a esta serie de videos donde veremos paso a paso cómo crear una aplicación en Power Apps. Vamos a ver cómo pensar en la estructura, cómo utilizar contenedores para trabajar aplicaciones en Power Apps, cómo crear formularios, cómo crear galerías y cómo conectar todo esto a una fuente de datos, específicamente SharePoint. En este primer video vamos a enfocarnos en la estructura de la aplicación y en desarrollar únicamente la parte visual o la interfaz de usuario. De momento no vamos a trabajar ninguna lógica ni ninguna conexión a nuestra fuente de datos, como SharePoint, Excel o Dataverse. Usualmente, cuando inicio un proyecto y ese proyecto va a involucrar una aplicación, dedico un par de horas a crear un diagrama de ese tipo o algo que se le conoce como un bosquejo o un mockup en inglés, donde tenemos una idea de los colores que va a usar la aplicación, la estructura que va a llevar, el menú que va a tener, cuántas pantallas. En este caso, por ejemplo, yo puedo darle acá crear nuevo proyecto y desde acá me permite ver más o menos dónde van a estar los campos, qué campos va a llevar, qué tipo de dato va a ser. En este caso, por ejemplo, vemos que vamos a tener una tabla dentro del detalle, una tabla para cada uno de los años del proyecto y desde esta pantalla vamos a tener la lista de todos los proyectos. Esto me da una idea de hacia dónde quiero llevar la aplicación y me da una guía. Es muy diferente empezar a desarrollar teniendo una idea de cómo se va a ver la aplicación, cómo van a fluir las pantallas, cómo van a trabajar las diferentes navegaciones, a que comencemos a crear nuestra aplicación desde cero y desde Power Apps estemos intentando crear la estructura de la aplicación. En lo personal, yo sí recomiendo que se siga este paso. Aunque no se utilice Figma, se puede utilizar, por ejemplo, Lucidchart o incluso podemos hacer un diagrama rápido en PowerPoint. Lo importante es, por ejemplo, tener una estructura y decir, en la izquierda va a estar mi menú, en la parte de arriba de la derecha voy a tener todos mis títulos, voy a tener un botón para crear en la esquina superior derecha, una galería o una tabla con toda la información y cómo se va a ver el formulario. En la parte izquierda vamos a tener los datos del proyecto, en la parte derecha el presupuesto y abajo el equipo de trabajo. Entonces, cuando ya tenemos una idea de cómo va a funcionar todo esto, es cuando de verdad ya podemos saltar al desarrollo en Power Apps. En este caso específico, nuestra aplicación no va a tener tantas opciones. Sin embargo, porque sabemos que bastantes aplicaciones siempre tienen menús, vamos a dejarle un espacio aquí a la izquierda solamente para simular un menú y en este caso pues vamos a dejarle una única opción. Sin embargo, usualmente pues siempre es bueno pensar dónde va a ser el menú, dónde van a ir los usuarios a seleccionar las diferentes opciones o las diferentes pantallas que tiene la aplicación. En este caso pues simplemente le doy clic a un registro o le doy crear y esto me lleva hacia la siguiente pantalla. Pero muchas veces tenemos diferentes módulos y que cada uno de estos módulos lleve a nuestros usuarios a las diferentes opciones. Ahora sí, saltemos al portal de Power Apps y comencemos a crear nuestra aplicación. Acá yo estoy en el portal de Power Apps, vamos a ir a la sección de soluciones y vamos a crear una solución. Acá vamos a colocarle el nombre y vamos a colocar un editor o un publicador. En este caso, pues nosotros tenemos varios, podemos crear uno nuevo totalmente, por ejemplo, y luego llenamos los datos y luego le damos guardar. Ahora, una vez le damos guardar, pues ya nos va a permitir seleccionar quién es nuestro editor, vamos a darle clic y vamos a darle crear. Ahora que ya tenemos nuestra solución, pues de momento vemos que está totalmente vacío y podemos darle desde acá nuevo aplicación y luego aplicación de lienzo. Luego nos va a pedir que le coloquemos un nombre y creamos. Mientras todo carga, vamos a ir al portal de Power Apps y vamos a crear una aplicación desde cero. Microsoft recientemente ha cambiado bastante cómo funcionan las aplicaciones. Y si, por ejemplo, yo voy acá a aplicaciones, le damos crear nueva aplicación, comenzar con datos y seleccionamos, por ejemplo, una lista de SharePoint o conectamos una tabla de Dataverse. Acá vemos que ya me pregunta cuál es el sitio con el que quiero conectarlo. De momento pues vamos a conectarlo con cualquiera porque lo que queremos ver es cómo crear las aplicaciones Microsoft cuando utilizamos una fuente de datos existente y utilizamos una de las plantillas ya elaboradas por Microsoft.
Y vemos que si nosotros hemos estado en el mundo de Power Apps desde hace un par de años, recordamos que las aplicaciones antes se veían bastante diferentes. Se veían más o menos como esta imagen que estamos mostrando aquí, que tiene la sección verde con los iconos grandes, el texto bastante grande, los controles bastante grandes. Y si aquí vamos seleccionando, por ejemplo, un par más, vemos de que las aplicaciones antes, la verdad que en su mayoría se veían de esta forma. No es que se vieran del todo mal, pero en los últimos años, en el último par de meses, ha comenzado cierta presión, por llamarlo de alguna forma, para que las aplicaciones de Power Apps ya no se vean de esta forma. Si nosotros, por ejemplo, vemos videos de YouTube de hace un par de años, incluso las personas que hacían videos sobre Power Apps mostraban sus aplicaciones con este tipo de interfaz, este tipo de botones, este tipo de selectores, este tipo de texto, y pues en realidad en su mayoría todas las aplicaciones se veían así. Pero ahora la mayoría de creadores de contenido también están utilizando otro tipo de controles que se ven un poco más modernos, las aplicaciones un poco más limpias y un poco más sencillas. Ya no se utilizan iconos a lo loco ni iconos muy grandes. Entonces, usualmente se considera que ese tipo de aplicaciones fueron, entre comillas, la primera generación de aplicaciones. Y llamarles la primera generación no significa que son malas o son buenas, simplemente es un enfoque de trabajo y era el principal que se utilizaba hace un par de años. Y cuando nosotros creábamos una aplicación desde una plantilla de Microsoft, usualmente se veía de esta forma. Con el paso de los meses, inició este movimiento de crear aplicaciones que tuvieran una interfaz visual más llamativa y que fuera más amigable al usuario, e incluso Microsoft comenzó a cambiar cómo trabajaba con las aplicaciones. Y pasamos de esta visualización a esta. Vemos de que, si bien es cierto, siempre se utilizan iconos, tenemos pues casi que los mismos controles, controles de texto, selectores, combo box y todo lo demás, pero vemos que es una visualización bastante más limpia. Y si nosotros comenzamos a ver cómo está la aplicación que nos crea Microsoft desde cero, cuando utilizamos sus plantillas preelaboradas, vemos de que todo se coloca dentro de estos controles que se llaman contenedores. Tenemos un contenedor grande, que es lo que tiene todo lo de la aplicación. Tenemos un contenedor arriba con el título, tenemos un contenedor abajo con el contenido de la aplicación y tenemos, por ejemplo, un contenedor a la izquierda que nos sirve para esta sección. Tenemos uno aquí a la derecha, que es el de esta parte, y luego tenemos una confirmación de borrar, que pues ese aparece cuando se le da clic acá a borrar. Igualmente, si yo abro, por ejemplo, la selección de la derecha, ahí también tenemos un contenedor. Y lo mismo si abrimos este, vemos que también tenemos contenedores adentro de nuestro contenedor. Entonces, todo este mundo de comenzar a utilizar contenedores se considera la siguiente generación o la nueva generación del desarrollo en Power Apps. Así que desde hace un buen par de meses, si no es que quizás por ahí un año o incluso más de un año, se ha comenzado a desarrollar con contenedores. Así que para este caso de uso específico vamos a trabajarlo utilizando las prácticas más recientes. Esto no significa que utilizar los controles anteriores o que no utilizar contenedores sea el fin del mundo. No hay ningún problema si no utilizamos contenedores. Sin embargo, utilizar contenedores sí tiene un montón de ventajas. Cuando nosotros queremos hacer cambios a la aplicación y lo hacemos por medio de contenedores, es mucho más sencillo. Mucho más sencillo, por ejemplo, si yo quiero agregar más campos, o qué pasa, por ejemplo, si alguien me pide hacer responsiva la aplicación para que pueda abrirse en diferentes dispositivos. Cuando ese es el caso y nosotros no hemos trabajado con contenedores, definitivamente se vuelve súper difícil hacer una aplicación responsiva. Pero si nosotros hemos trabajado con contenedores siguiendo la estructura nueva recomendada por Microsoft, transformar una aplicación de escritorio a una responsiva es muchísimo más sencillo. Así que definitivamente no existe nada de malo como tal, ni es el fin del mundo no usar contenedores, pero es definitivamente una práctica muy recomendada, ya que definitivamente vamos a tener una estructura más organizada. O sea, si nos fijamos aquí, es bien fácil ir viendo cuáles son los diferentes elementos de la app, a que tuviéramos todo listado dentro del mismo árbol de la pantalla principal. Y número 2, la responsividad se vuelve algo alcanzable, porque sí creo que antes, cuando teníamos una aplicación que no estaba estructurada por contenedores, sí considero que era un montón de trabajo intentar llevar una aplicación de escritorio a teléfono o a móvil. Ahora en realidad se ha vuelto
No sencillo porque no es totalmente sencillo, pero definitivamente mucho más simple de lo que era antes. Así que bueno, después de esta introducción rápida a las formas tradicionales y a la forma más reciente y que se ha convertido en mejor práctica o práctica recomendada por Microsoft, vamos ya a pasar a desarrollar nuestra aplicación. Para eso regresemos a nuestro Figma. Y tal y como lo vimos nosotros por acá, vemos que pues Microsoft estructura todo esto en diferentes contenedores. Entonces, cuando nosotros tenemos ya nuestro bosquejo hecho en Figma, hecho en PowerPoint, donde sea que tengamos nuestro bosquejo, no importa. Lo importante es tener un bosquejo, saber a dónde va a ir cada elemento de mi app. Pasemos rápidamente, voy a copiar esto y pasemos aquí a Paint. Vamos a identificar nuestros contenedores. Tenemos un contenedor acá, tenemos otro contenedor acá, tenemos otro aquí y tenemos otro que prácticamente está como abrazando o está alrededor de los otros dos que están en medio. Entonces ahorita nosotros, bueno, y el principal que es el que iría por aquí. Entonces ahorita sabemos que tenemos que agregar nuestro contenedor principal, que es el que va a replicar prácticamente este que está aquí. Y también vamos a tener un contenedor a la izquierda y uno a la derecha. Hay dos tipos de contenedores y lo observamos acá en la imagen en la aplicación pregenerada de Microsoft. Y es que tenemos contenedores horizontales y contenedores verticales dependiendo de cómo va a ir la aplicación. En este caso, la aplicación pregenerada utiliza como contenedor de raíz o contenedor principal un contenedor horizontal porque vemos de que todos los elementos de la aplicación van a estar uno debajo del otro. Pero en el que nosotros estamos trabajando tenemos nuestro menú a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Entonces, en realidad, nuestros contenedores no están uno debajo del otro, sino que uno a la par del otro. Así que vamos a necesitar un contenedor. Hay un poco chueca la flecha, pero vamos a necesitar un contenedor que vaya hacia la derecha, es decir, uno horizontal. Así que bueno, vamos a nuestra app y lo primero que vamos a hacer es renombrar esta pantalla y le vamos a poner SCR y luego proyectos. Y ahora sí, vamos a insertar y desde acá buscamos nuestro contenedor horizontal. Cuando nosotros agregamos nuestro contenedor horizontal, lo primero que vamos a hacer es colocarle aquí en X y en Y 0. X y Y simplemente indican en qué parte de la pantalla, en qué coordenada va a estar ubicado nuestro contenedor. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, 50 y 50, pues por ahí se va moviendo. En nuestro caso, necesitamos que este contenedor prácticamente abarque toda la pantalla. Y nosotros, por ejemplo, podríamos ver cuánto mide la pantalla y asignarle ese valor. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer, considerando que, por ejemplo, esta aplicación pueda volverse flexible en el futuro, es aquí utilizar el ancho y alto flexible. Para esto, nosotros podemos darle clic aquí a ancho y en lugar de que diga 500, podemos escribir parent.width o lo ancho del padre, es decir, que ese contenedor va a ver cuánto mide el contenedor de arriba y a partir de ahí le va a asignar lo ancho. Y lo mismo para lo alto. Podemos extraer la propiedad de altura. Podemos extraer la propiedad de altura del padre y automáticamente ese contenedor acá lo va a cambiar. Si nosotros cambiamos cuánto mide nuestra aplicación y, por ejemplo, decimos que va a ser vertical, le damos a aplicar y cerrar, vemos que el tamaño de nuestra pantalla también y que el contenedor también cambió de tamaño. Aquí pues se volvió un poco loco, nos cambió el ancho, pero vemos que el alto sí lo mantuvo porque está flexible. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con tamaños flexibles, nuestra aplicación también va a ser mucho más flexible y mucho más ordenada. Así que vamos a procurar siempre trabajar los tamaños con respecto a un padre. Aquí vamos con horizontal y luego aplicamos. Y bueno, falta el ancho. Vamos otra vez por ahí a ponerle el ancho. De momento no vamos a trabajar con los colores ni con nada de la app. Vamos a enfocarnos en entender cómo funcionan los contenedores. Así que de momento vamos a ponerle a este contenedor un color para poderlo diferenciar de los otros contenedores que tenemos. Por ahorita no vamos a preocuparnos mucho por los colores, simplemente vamos a preocuparnos por la estructura. Así que ya tenemos nuestro contenedor y lo primero también que vamos a hacer es colocarle un nombre.
Vamos a ponerle CNT, que viene de container o de contenedor. Vamos a colocarle principal. Vamos a ponerle proyectos para que sepamos que ese es el contenedor principal de nuestra pantalla de proyectos. Ahora, ya vimos que necesitamos otro contenedor aquí y uno para la parte de la derecha. Así que para eso vamos a agregar un contenedor. El que agreguemos en la parte izquierda no importa mucho qué orientación lleva, porque si nos fijamos ahí nada más vamos a tener el menú y no hay pues mucho que vayamos a hacer de ese lado, pero el de la derecha sí es muy importante que sea un contenedor vertical porque ese sí están ubicadas las cosas uno debajo del otro. Así que para agregar el de la izquierda vamos a agregar aquí un contenedor, no importa de cuál sea, y el de la derecha va a ser un contenedor. Vamos a seleccionar acá otra vez para que lo agregue ahí, si no lo va a agregar en el nivel que no es, un contenedor vertical. Cuando nosotros hacemos esto, y agregamos un contenedor adentro de otros contenedores o agregamos elementos dentro del contenedor, vemos de que se van autoajustando y vemos de que utilizan la mitad cada uno el espacio. Si yo voy y agrego un tercer contenedor, bueno, ahí me equivoqué de tipo de contenedor, vemos de que ahora cada uno va a utilizar aproximadamente el 33%. Ahora bien, esto es porque, como ya lo hablamos, los contenedores son la nueva forma de trabajar aplicaciones y vienen pensadas también en la responsividad y en la flexibilidad de las apps. Entonces, aquí automáticamente vemos en cada uno de los contenedores hay una opción aquí en esta parte que dice ancho flexible y rellenar partes. Cuando tenemos esto acá, aquí automáticamente lo que hace es asignarle prácticamente como el mismo ancho a todos los contenedores. Si nosotros vamos y seguimos agregando contenedores, ahora va a decir 1 de 4 y vemos que ahí está el 1 de 4. Si yo voy y agrego otro más, va a ser 1 de 5 y así automáticamente, bueno, ese se agregó afuera. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo acá y pegarlo acá. Bueno, lastimosamente aquí como lo quitamos se volvió un poco loco y vemos que me desactivó lo de ancho flexible y ahora todos tienen un ancho de 500. Obviamente no es esto lo que nosotros queremos, así que vamos a activarle el ancho flexible y vemos que por ahí de manera automática ya me los coloca en tamaño de 5. Este fue el único que me dejó del tamaño completo, pero vemos que estos están un poco más pequeños. Esto es por esta opción que está aquí que dice alinear en el contenedor y dice personalizado. Lo que tenemos que hacer es hacer esto y automáticamente los va a estirar. Vemos que de momento nosotros no hemos estado tocando el ancho de ninguno de estos contenedores. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es trabajando con estos anchos flexibles y de esta forma vamos a poder ir creando nuestra interfaz en la aplicación. Ahora bien, si nosotros tenemos un menú acá y en realidad nosotros podemos definir como nosotros queramos la estructura de la aplicación. Por defecto, Power Apps pues le asigna un valor igual a cada uno. Si por ejemplo yo quiero que este de aquí en medio sea el que tiene más espacio, le puedo decir que por ejemplo le dé 4. Y entonces acá me va a poner 4 de 8. Y si yo por ejemplo le pongo un color, vemos de que es el que más espacio tiene. Si yo voy y le agrego, por ejemplo, 3, ahí va a bajar un poquito más porque es el que va a utilizar menos espacio. En realidad, esto de rellenar partes, si nosotros queremos trabajarlo, la mejor manera de hacerlo es con porcentajes. Por ejemplo, yo puedo decir que este use el 50%, que estos dos usen 20 y 20 y que estos usen 5%. Entonces, para eso podemos hacer y escribir acá 50, luego aquí 20, 20 en este, y en este vamos a colocarle 5 y 5. Y aquí vemos de que este tiene un ancho mínimo y por eso está usando más espacio del que requeriría, entonces lo vamos a quitar y ahí sí ya vemos que este es el que usa más espacio, este utiliza el 20% de la pantalla y este utiliza el 5%. Bueno, este tiene ancho mínimo de 100, así que vamos a dejarlo en 30. Entonces vemos de que esta forma de los porcentajes, en lo personal yo sí recomiendo trabajarlo a nivel de porcentajes porque si decimos 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25, 15 de 25, sí considero que se puede volver bastante confuso y es bien difícil saber. Mientras que si nosotros decimos yo quiero que el menú siempre use el 10% de la pantalla,
y que todo lo demás me utilice el 90%. Esa es una forma de hacerlo y me parece que es un poco más intuitivo que decir, este que me use una de 7 y este 6 de 7. Entonces sí, cuando trabajamos con estos anchos flexibles, sí es mucho mejor trabajarlo por porcentajes porque va a ser más intuitivo para nosotros como desarrolladores. Ahora bien, si nos fijamos, pues como tuve que cortar y pegar todo esto porque se me fue por otro lado el contenedor, vimos ahí ya rápidamente algo del ancho mínimo y alto mínimo. Cuando trabajamos con contenedores y tamaños flexibles, el ancho mínimo y el alto mínimo son de suma y vital importancia. Porque el ancho mínimo, aunque nosotros le pongamos a algo, por ejemplo, que queremos utilizar el 10% de la pantalla, pero si al usar el 10% de la pantalla, este contenedor o este control se va a volver más pequeño de lo que le ponemos en el ancho mínimo, entonces este control nunca se va a hacer más pequeño de lo que indicamos en el ancho mínimo. Por ejemplo, en este de la derecha no tiene ancho mínimo. Si aquí le pongo 1, vemos de que se hace muy pequeñito porque no tiene ancho mínimo. Entonces prácticamente le estamos diciendo que simplemente rellene lo que tiene que rellenar sin importarle cuán pequeño es. Si yo sé, por ejemplo, que aquí tengo el logo de la compañía y que aquí tengo unas opciones, lo mejor que podemos hacer es decirle, lo mínimo que tiene que ser esto para que el logo de la compañía se vea bien, para que el menú de proyecto se vea bien y para que las iniciales de la persona se vea bien, es que mínimo mida 45 o que mida 65 de ancho. Igual con lo alto, si yo sé que esto puede ser más pequeño o más alto, yo siempre tengo que darle un mínimo para que Power Apps siempre le asigne ese mínimo, aunque el porcentaje que le corresponde sea más pequeño. Ahora, si yo le asigno aquí, por ejemplo, 50%, vemos que se hace más grande, porque ese 50 de 145 sí superan el 65, pero si yo le pongo a 1, ahí vemos de que nunca va a bajar de este mínimo de 65. Así que es muy importante siempre tener en mente el ancho mínimo y el alto mínimo porque son los que le van a decir a la aplicación hasta dónde puede llegar reasignando de manera flexible y automática los tamaños. Así que es súper importante tener esta configuración en mente. Ahora bien, acá ya tenemos nuestros contenedores, pero en realidad tenemos más de los que necesitamos, así que vamos a eliminar esos 3. Y nos quedamos solo con nuestro contenedor de la izquierda, que es para el menú, y el de la derecha, que es para la parte de la galería con el título. Acá podemos hacerlo de varias formas. Yo sí creo que eso de los porcentajes es una de las mejores maneras de trabajarlo. Y podemos decir que, por ejemplo, siempre use el 10% y la parte de la derecha use el 90%. De esta forma vamos a tenerlo así. A pesar de que el 10% se escucha como poquito, cuando ya lo vemos en la pantalla, la parte de la izquierda en realidad se vuelve bastante grande. Y yo sí creo que ese espacio es demasiado grande para un menú. Entonces, por ejemplo, podemos bajarle al 5% y le dejamos 95 al lado de la derecha. Y ahí ya vemos que automáticamente se ajusta. Ahora bien, esto es como yo lo veo en mi pantalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, esas personas que tienen un gran monitor, los que tienen esos monitores súper grandes o esos como ovalados que utilizan un gran espacio? Para ellos, el 5% de la pantalla, su perspectiva va a ser diferente a la mía. Y en lo personal sí creo que estos menús de la izquierda sí se ven un poco raros y son muy gorditos. Entonces aquí es donde vamos y vemos la segunda opción que tenemos para trabajar los anchos. Porque de momento únicamente hemos visto que podemos trabajarlo con porcentajes o con números relativos, 1 de 5, 1 de 2, etcétera. Entonces, en este caso, el izquierdo va a usar el 5% y el de la derecha va a usar el 95%. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero que este logo de la comunidad se vea más gordito de lo que debería? Porque en realidad, pues, no debería. Entonces, si yo quiero que este logo y que esta parte de aquí siempre tenga el mismo tamaño y no cambie, también podemos hacer una combinación y decirle, dale a la parte de la izquierda 45 píxeles y a la parte de la derecha dale todo lo que sobre. También podemos trabajarlo de esa forma. Aquí lo que lo estamos haciendo es a nivel relativo y simplemente decirle el 5% de la pantalla y el 95%. Pero también podemos hacerlo del otro lado. Para eso lo que podemos hacer es quitarle el ancho flexible y vemos de que aquí me quita las opciones de lo relativo de los porcentajes. Entonces aquí de un solo me dice cuánto querés que sea el ancho. Ya que no querés que sea flexible, dame el tamaño que tiene que ser tu contenedor. Y acá es donde le decimos que sea de, 50 creo que es muy poquito, así que dejémoslo por ahí.
quizás 65 lo vamos a dejar, más o menos por ahí. Y el de la derecha, ahora vemos que dice 95 de 95. Lo vamos a cambiar a 100. O bien podríamos dejarlo en 1, porque prácticamente lo que le estamos diciendo con esta configuración es que tome la parte de la izquierda con un ancho fijo de 65 y que a la derecha prácticamente le dé todo lo que sobre. Si cuando ya hagamos el menú yo me arrepiento de que está muy pequeño, simplemente vengo acá y le doy 75, por ejemplo, y ya aquí automáticamente le va a asignar todo lo que resta. Así que con eso ya podemos renombrar contenedor, menú, proyectos y contenedor, proyectos. Ya tenemos esto y vamos también a ponerle color blanco. Pero veamos un pequeño detalle que tenemos aquí en la aplicación y que es otra cosa importante también de la aplicación y del mockup y del bosquejo que tenemos. Vemos de que todos estos bordes son blancos. Todo eso de aquí es blanco, eso de aquí es gris y eso de aquí es gris. Entonces, para nosotros replicar algo parecido en la aplicación, podemos hacerlo de varias formas. Una de las formas principales es utilizando esta opción que se llama espaciado o padding. Yo puedo decirle que le coloque un padding de 15 a todos lados. Y vemos que ahí le pone el padding sin ningún problema. Y ahora sí ya se ve bastante más parecido a la estructura que teníamos acá, donde hay espacio entre cada uno de los contenedores. El padding o el espaciado, tenemos que seleccionar el contenedor que necesitamos que tenga estos espacios y se los colocamos ahí. Ahora bien, vemos que nos falta lo que está al centro. Vemos que están pegados uno a la par del otro, pero que aquí tenemos un espacio. Y eso se utiliza por medio de esta opción que se llama espacio o gap. Cuando vemos esta opción de espacio o gap es cuánto espacio va a tener cada elemento o cada control dentro de nuestro contenedor. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos poner que va a ser 15 y así automáticamente ya vamos a agregar los espacios. Y ahora pues ya va tomando un poco más de forma. Ahora vamos con nuestros otros contenedores de la parte de la derecha, porque vemos que aquí en la derecha, en realidad, son dos los que tenemos metidos por ahí. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es seleccionar el contenedor donde queremos agregar nuevos contenedores, porque hasta ahora hemos estado trabajando únicamente con el contenedor principal. Ahora vamos a irnos con el contenedor de la derecha y desde acá vamos a insertar otro contenedor. ¿Qué tipo de contenedor debe ser? Eso es muy importante. Si nos fijamos, este contenedor debe ser hacia la derecha, es decir, horizontal, porque tenemos lista de proyectos, un iconito para filtrar y un botón para crear. Entonces, ese contenedor debe ir hacia la derecha y después tenemos otro contenedor donde vamos a tener el título de la tabla y una galería. Así que vamos a agregar un contenedor. En este caso, bueno, aquí lo agregué donde no es. Vamos a seleccionar el contenedor correcto y agregarlo de nuevo. Si nosotros, por equivocación, agregamos un contenedor con la orientación incorrecta, no hay ningún problema. Podemos seleccionar el contenedor y aquí en la parte de arriba podemos seleccionar la orientación o la dirección diferente. En este caso, pues ese de acá yo lo coloqué incorrectamente y ese debería ser un contenedor horizontal y este un contenedor hacia abajo, es decir, uno vertical. Así que eso está bien. Y aquí vemos que Power Apps vuelve a hacer lo mismo. Lo rellena exactamente mitad y mitad con partes iguales. Pero tenemos aquí la parte de arriba y luego la de abajo. Y aquí podemos hacer lo mismo. Yo le puedo decir que utilice el 5% para la parte de arriba y el 95% para la parte de abajo. Sin embargo, yo considero que cuando necesitamos que algo se vea de un tamaño fijo, porque sí creo, por ejemplo, que un botón muy gordito no se va a ver muy bien para un usuario final o un icono muy grande tampoco se va a ver muy bien, creo que en esos casos es mejor controlar de qué tamaño lo van a ver todos los usuarios y que lo que se ajuste sea lo demás. Así que aquí yo haría lo mismo que hicimos con este otro, que le quitamos la altura flexible y le dejamos un alto flexible, por ejemplo, de 45, 50 quizás. No, quizás 50 está muy pequeño, dejémoslo por ahí por 60 y vamos a ver que automáticamente el otro contenedor pues simplemente va a tomar el espacio que le queda. Ahora, fijémonos en un detalle súper importante. Cuando nosotros estábamos trabajando en el contenedor del menú contra la parte de la derecha, lo que nos pedía era el ancho, porque estábamos trabajando con un contenedor horizontal. Ahora que estamos trabajando con un contenedor donde los elementos están uno debajo del otro, nos pide el alto, porque obviamente acá lo que estamos trabajando de manera flexible es qué tan alto va a ser cada uno de los elementos.
Mientras que acá nos pregunta sobre el ancho porque quiere saber qué tan ancho debe ser cada uno de los elementos. Entonces los dos funcionan de manera diferente, simplemente utiliza pues el nombre diferente dependiendo de la orientación. Ahora, vemos que también aquí tenemos un espacio entre esos dos, así que lo que tenemos que hacer en este caso, no tenemos que agregarle padding o espaciado porque vemos que el padding o el espaciado ya viene del contenedor principal, pero sí tenemos que agregarle gap o espacio. Es decir, vamos a agregarle, por ejemplo, un espacio de 15 y vemos que ahí ya se separa. Vamos a tomar este contenedor y le vamos a quitar el color. Y vamos a agarrar estos dos y a esos dos le vamos a poner color blanco. Y ahora sí, vemos como ya casi vamos llegando a la estructura final. Ahora bien, vemos de que tenemos como un bordecito un poco gris. Eso es porque todos los contenedores en Power Apps siempre tienen esta propiedad que se llama Drop Shadow o sombra paralela a Light. En este caso yo se lo voy a quitar porque nosotros no queremos que ninguno de nuestros contenedores tenga esa sombra porque vemos que en nuestra estructura inicial no tenemos ninguna de esas sombras. Ahora sí vemos de que ya se va acercando bastante. Y ahora vamos a renombrar nuestro contenedor. Y ya está todo renombrado. Ahora, para comenzar a agregar elementos a nuestros contenedores, simplemente en este caso, pues ya podemos agregar una etiqueta de texto o podemos agregar un botón y todo lo demás. Por ejemplo, nosotros acá vamos a necesitar una etiqueta de texto, un icono y un botón. Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros podemos buscar la opción de botón, la etiqueta y el icono. Sin embargo, vemos aquí que únicamente tenemos los controles clásicos. Para este caso de uso vamos a utilizar una combinación de los dos para ir entendiendo cómo funcionan los dos, ya que hoy en día pues ya bastantes de los bastante de los controles modernos han sido publicados y ya están listos para ser utilizados, entonces es bueno saber cómo funcionan los dos y cuál es la diferencia. Para activar los controles modernos, simplemente, en caso que no se vean, porque ya muchas aplicaciones sí ya lo traen por defecto, en caso no se vean, simplemente hay que ir acá a configuración, luego actualizaciones y acá en controles y temas más actuales. Luego damos clic en cerrar y ahora sí ya me van a salir, por ejemplo, si yo busco botón, vemos que me sale el botón en la sección clásica y el botón normal. Si yo agrego, selecciono aquí mi contenedor y después selecciono el botón, vemos de que este botón sí se ve un poquito mejor que los botones que existían antes en Power Apps. Entonces, para este caso vamos a trabajar con el botón, pero vamos a agregar una etiqueta de texto clásica para ver las diferencias. Y vamos a necesitar también un icono. Entonces aquí vamos a buscar el icono de filtro, que es este que está aquí. Y vamos a dejar ya los tres ahí. Vemos de que tenemos los tres elementos, pero pues se ven algo en desorden. Así que a este vamos a ponerle, lo primero que vamos a hacer es renombrar. Al primero le vamos a poner btn, crear proyecto. Al segundo vamos a colocarle LBL por label en inglés, título, pantalla. Y luego vamos a ponerle al icono, vamos a ponerle ICN filtro. Ahora bien, aquí los tengo yo en desorden y para esto podemos ya sea arrastrar y soltarlos en el orden que es o simplemente podemos darle clic aquí a los tres puntitos, reordenar y luego mover a la izquierda. Cualquiera de las dos opciones, la verdad, están bastante bien. Ahora, obviamente no están en el orden que necesitamos, pero nosotros podemos seleccionar aquí el contenedor y decirle cómo queremos que organice todo. Podemos decirle que los centre, podemos decirle que los coloque a la izquierda, podemos decirle que los coloque a la derecha o bien que los organice así como al inicio y al final, prácticamente que los justifique. Si no necesitáramos tener aquí este iconito del filtro, podríamos dejar este como tal. Si únicamente necesitáramos que tuviera el título y la pantalla, en realidad se ve bastante bien. Lo siguiente que tendríamos, ya vamos a ver cómo podemos hacer el ajuste para colocar el icono de filtro. Y ahora vemos de que el botón pues tiene un gran espacio, que todo el texto está como en la esquina. Entonces para eso podemos aquí alinearlos al centro. Esa es una de las configuraciones que podemos tener. Y ahora, si nosotros vemos de que aquí entre que comienza el botón y donde comienza el contenedor hay como un espacio. Así que para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar
un padding a la izquierda y uno a la derecha. Vamos a ponerle un padding de 10 y vemos que ahí automáticamente el botón se mueve. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es nosotros decir de qué tamaño queremos que sea el botón. De momento, el tamaño del botón es 96. Y, por ejemplo, yo le puedo bajar a 20 si quiero. Bueno, perdón, este es el ancho del botón. Y el alto lo tiene en 32. Entonces, únicamente tendríamos que poner, si queremos que sea un poco más gordito, por ejemplo, por ahí 50 o 40. O bien también podemos utilizar esta opción de Power Apps donde podemos extenderlo automáticamente sin definirle un alto. Para eso lo único que hay que hacer es darle clic a esta opción de extender o stretch. Le damos clic y vemos que automáticamente lo ajusta. De momento pues sí se ve un poco raro porque el botón está muy grande, pero nosotros podemos darle clic al contenedor y ponerle espacio superior e inferior. Y vemos que automáticamente el botón, cuando nosotros le tenemos activado esta opción de extender, automáticamente se ajusta a los espaciados que le pusimos. Si yo en lugar de extender acá tuviera este, por ejemplo, y supongamos que tenemos un tamaño de 60, y yo voy acá a mi contenedor y le intento agregar espaciado, vemos de que como que se vuelve loco. En realidad no, sí tiene espaciado, pero como el botón es demasiado grande, se sale de los bordes del espaciado. Entonces, cuando estamos trabajando con estas nuevas formas de los contenedores, siempre va a ser preferible, en lugar de asignarle un alto, que siempre alineemos el contenedor, los elementos dentro de nuestros contenedores utilizando la función extender, porque automáticamente va a reconocer los tamaños. Si yo quiero, por ejemplo, alguien viene y me dice, mira, hay muy poquito espacio, hay que darle 15 y 15 arriba y abajo, yo solo voy y cambio el 15 y 15 y automáticamente mi botón se ajusta. Pero si yo le pongo un tamaño específico al botón, el botón, por mucho que yo le cambie el tamaño de arriba y de abajo, el botón no se va a ajustar. Y podemos aplicarle porcentajes y cosas así, pero se va a volver bastante complicado. Así que esta opción de extender se vuelve definitivamente uno de nuestros mejores amigos cuando estamos trabajando con Power Apps para que automáticamente nos asigne los tamaños. Yo sí creo que 15 y 15 es mucho, así que vamos a dejarlo por ahí en 10. Siento que el botón se ve bastante bien. Quizás le falta ahí un poco de ancho. Vamos a ponerle quizás un ancho de 120. Más bien 150 quizás porque tiene que decir crear proyecto. Vamos a ponerle aquí más, crear proyecto. Y ahí está. Y ahora, en cuanto a nuestro texto, pues vemos que tiene por ahí un alto de 40. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a extenderlo para que quede cabal en medio donde necesitamos que quede. Y vamos a colocarle el texto que es lista de proyectos. Vemos que está muy pequeñito, así que vamos a colocarle un ancho de 300. Y ahora lo que nos falta de la estructura general, todavía nos faltan los colores, pero de la estructura general es este icono de filtro. Eso se puede hacer de varias formas. Ya que estamos trabajando con contenedores, yo creo que la mejor forma es trabajarlo con un contenedor dentro de este otro contenedor. Eso es una forma. Y la otra es simplemente agregar el filtro adentro de ese. Lo movemos aquí. Y a este le ponemos un tamaño. Le ponemos un ancho, por ejemplo, por ahí de unos 30 para que sea un poco más pequeño. Y de último, acá, en lugar de que tenga un ancho de 300, le colocamos anchura flexible. Y de esta forma, esto va a empujar. Prácticamente lo que haría Power Apps, o lo que hace Power Apps en este caso, es tomar el filtro, mira cuánto tiene de ancho, en este caso es 30, quizás vamos a dejarle por ahí 35. No, creo que 30 estaba bien. Luego mira cuánto tiene de tamaño el botón y como estos dos tienen el ancho flexible desactivado, tienen un ancho estático y nosotros le activamos un ancho flexible a la etiqueta de texto, esto va a tomar cuánto miden estos dos y le va a asignar el resto del espacio disponible a nuestra etiqueta, que es prácticamente lo mismo que hicimos aquí cuando seleccionamos nuestro menú y le dijimos que tiene que tener un tamaño de 75 y que le asigne lo restante a todo lo de la derecha. Entonces prácticamente estamos volviendo a aplicar ese mismo concepto. Ahora bien, eso de aquí no se ve muy bien pegado, así que lo que necesitamos es asignarle un poco de gap o espacio y por ejemplo puede ser por ahí por 10.
La verdad que me parece un tamaño razonable y quizás yo haría un poquito más pequeño esto, pero lo vamos a hacer por medio del espaciado. Le vamos a agregar espaciado de 5 a la izquierda y a la derecha y vemos que ahí se hace un poquito más pequeño, que es un poco más ajustado a lo que tenemos acá en nuestra pantalla. Ahora ya tenemos una idea bastante clara de cómo funcionan los contenedores y todo lo demás. De momento no vamos a pasar todavía a los colores, vamos a ir a crear la estructura de nuestra siguiente pantalla, que sería esta. Es un poquito más complicada, pero ahora que ya tenemos las bases de esta, pues podemos pasar a crear la siguiente. En este caso, lo que yo voy a hacer es duplicar esta porque ya tenemos una estructura bastante iniciada, ya tenemos aquí la parte de la izquierda y la de la derecha, así que eso lo podemos volver a utilizar. Y simplemente vamos a intentar crear la estructura de aquí adentro, porque nosotros de momento en esta pues no tenemos nada más que la galería. Mientras que de este lado sí tenemos por ahí bastante detalle. Así que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, si nos fijamos cuando ya reemplazamos todo, pues lo que hace es colocarle el -1. Entonces lo que vamos a hacer es ir acá, darle reemplazar y vamos a decirle que busque todo el -1 y lo reemplace por detalle, porque recordemos que acá lo que vamos a tener es el detalle del proyecto, así que o proyecto datos, dependiendo de cómo lo querramos hacer, podemos por ejemplo ponerle datos. Le damos reemplazar todo, reemplazar y de esta forma pues ya nos reemplazó todo. Creo que se volvió un poco loco, me movió de lugar algunas cosas, pero prácticamente solo es de mover hacia arriba esto, mover al inicio y con eso ya estamos. Y aquí vamos únicamente a dejar la etiqueta porque, bueno, también le quito los colores. Bueno, aquí se volvió un poco loco Power Apps y vemos de que por un momento pues nos dejó de mostrar la información o la movió hacia la derecha y a la izquierda, pero simplemente al darle el control Z un par de veces pues ya nos regresa a como estábamos antes. En este caso vamos a quitar también la etiqueta porque vemos de que, bueno, aquí sí podemos dejarle la etiqueta porque es el título que dice datos de proyecto, pero en realidad todo lo demás se mantiene bastante igual a como lo teníamos antes, a la estructura que creamos acá, porque tenemos aquí nuestro menú, nuestro título con 2 botones y abajo ya tenemos la estructura que vemos, que si nosotros vamos y copiamos esto en Paint, vamos a ver la estructura. Vemos que tenemos aquí un contenedor a la derecha y vemos que tenemos otro aquí a la izquierda. Dentro de ese de la izquierda vamos a tener otro contenedor con posiblemente esta parte de aquí y uno aquí. Ahora bien, si vemos que tenemos 2 contenedores a la par, entonces ahí necesitamos un contenedor horizontal que vaya de izquierda a derecha para luego colocar estos contenedores. Si yo me voy acá a Power Apps, como hicimos la copia del de arriba y en realidad la pantalla que estábamos trabajando previamente, sí necesitábamos colocar el encabezado y abajo la tabla, vemos que en este otro caso el contenedor debe ser de la otra forma, debe ser un contenedor horizontal. Así que sin problema vamos a cambiarle la orientación o la dirección y vemos de que todas nuestras opciones cambian automáticamente. Ahora, cuando ya tenemos acá nuestro contenedor colocado de la forma que es, ya podemos colocar nuestros otros 2 contenedores, que en este caso serían 2 contenedores verticales. Este le vamos a, bueno, este lo coloqué donde no es. Vamos a seleccionar otra vez. Vamos a cambiar ese también de orientación. Y vemos que ese de la izquierda podemos decir que utilice más o menos por ahí el 15% del espacio y el de la derecha que utilice el espacio restante. Entonces ahí regresamos otra vez a la parte de los porcentajes que ya estábamos hablando. Bueno, aquí los puse al revés. Quizás le vamos a dejar el 20% para que sea un poco más grande. Y a este le vamos a dejar un 80%. De esta forma, el 20% de la pantalla va a ser dedicada a la parte del presupuesto y lo restante, el 80%, a eso de aquí. Creo que todavía se ve muy poquito. Vamos a ver si le dejamos por ahí 30-70. Bueno, creo que 30 es mucho, así que dejémoslo en medio en 25. Y por ahí está. Pues aquí vemos que este contenedor tiene espacios entre sí, así que este debería ser, creo, más o menos un color gris.
y estos de aquí deberían ser los de color blanco. Así que vamos a cambiarles el color y también les vamos a quitar la sombra, que tengan ninguno. Y aquí regresamos más o menos a lo que veíamos de los espacios, porque acá necesitamos que estos dos tengan espacio entre este y el otro. Así que vamos a ir a nuestro contenedor padre y vamos a colocarle un espaciado. En este caso vamos a dejarle un espaciado de 10 y luego un espacio o un gap en medio de 10 también. Y de esa forma pues vemos de que ya se acerca bastante a lo que tenemos acá. Tenemos esto aquí y esto aquí. Y ahora dentro de este otro vamos a agregar otros dos contenedores que también van a ser contenedores verticales. Y vemos que agarran mitad y mitad. Esto me parece bien, creo que lo de arriba puede usar la mitad y lo de abajo puede usar la siguiente mitad restante. Así que eso vamos a dejarlo así y lo único que vamos a hacer es colocarle a este un espaciado de 10 también. Vemos de que ahí se separan de manera automática sin que hayamos tocado la altura de esos dos y vamos a quitarle la sombra. Así que de momento vamos a dejarlo de esta forma como está ahí. Vamos a hacer algo rápido antes de ya comenzar a la parte de ir agregando los controles. Y simplemente vamos a insertar una etiqueta de texto y vamos a insertar una entrada de texto. Vemos que cuando nosotros agregamos una entrada de texto, por ejemplo aquí en la derecha, vemos de que tiene un ancho de 320 y por eso se sale de ese tamaño. Entonces aquí, tal y como aplicamos el concepto de stretch o de estirar aquí en nuestro botón, lo mismo podemos hacer para absolutamente todos los contenedores. Nosotros podemos ir aquí, podemos seleccionar nuestras etiquetas y simplemente decirles que se ajusten al tamaño del contenedor padre, es decir, que se estiren de acuerdo al espacio que tienen disponible. Entonces, si yo voy acá, vemos de que este siempre se sigue saliendo. Es porque tiene, recordemos, la propiedad de ancho mínimo. Y eso no es bueno cuando estamos hablando de Power Apps si el tamaño que le estamos indicando es menor al tamaño del padre. Entonces, nuestro ancho mínimo, por ejemplo, puede ser 200. O incluso nuestro ancho mínimo podría ser el tamaño del padre o algo así por el estilo, menos el padding. Ahora bien, vemos de que ya tenemos nuestro ancho mínimo, pero se ve un poco extraño porque nosotros vemos acá que tenemos un espacio entre donde termina el contenedor y donde termina nuestros tipos de datos. Entonces, para eso, lo único que hay que hacer es utilizar siempre la propiedad de espaciado. Y le damos, por ejemplo, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Y como tenemos todo ajustado para que se estire, vemos de que nosotros no tocamos para nada nuestra propiedad de ancho, únicamente le dimos un ancho mínimo y vemos que se va ajustando. Si creemos que 5 es muy poquito, le damos 10 y vemos que automáticamente se ajusta. Vemos que texto también está muy pegado arriba, así que le podemos dar aquí superior e inferior de 10 y vemos de que ahí en realidad ya se ve bastante, pues no exactamente igual a lo que estamos haciendo porque todavía no tenemos los colores, pero vemos de que automáticamente se ajustó todo. Ahora, antes de finalizar esta primera parte donde buscamos entender los contenedores y las estructuras de las aplicaciones, algo que nos hace falta ver es el otro contenedor que tenemos, porque si nosotros buscamos contenedor, vemos los contenedores horizontales y los verticales con los que hemos estado trabajando hasta ahora. Y vemos de que esto únicamente nos permite ya sea colocar elementos uno a la par de otro o uno debajo de otro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero colocar un icono encima de una imagen o un texto encima de una imagen o un botón encima de una imagen? Para eso es donde utilizamos este contenedor. Acá nosotros, por ejemplo, podemos colocar una etiqueta de texto, luego podemos colocar otro botón y aquí podemos moverlos libremente dentro de los bordes de nuestro contenedor. Podemos moverlo, podemos dejar la etiqueta de texto encima del botón y todo eso. Si yo quisiera hacer esto mismo aquí, si yo quisiera dejar esa etiqueta encima de esa entrada de texto, no puedo. Lo único que puedo hacer es moverla del lugar, pero de ahí para allá dejar una encima de la otra, como estamos haciendo con esa etiqueta con la otra, vemos de que ahí es donde se vuelve complicado esta parte dentro de Power Apps. Así que cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de cosas, usualmente lo hacemos por medio de contenedores. Contenedores que no tienen dirección ni orientación. Por ejemplo, en este caso, para colocar
acá el icono, el círculo y encima el icono, eso lo vamos a hacer por medio de contenedores. E igual esta parte del menú también lo vamos a hacer por medio de contenedores sin dirección, así que más adelante vamos a aprender sobre esa parte. De momento, lo que más tenemos que recordar es que la estructura de la aplicación es mejor cuando la trabajamos con contenedores, que tenemos dos tipos de contenedores, horizontales y verticales, y el tercero que sirve para agrupar elementos y colocarlos en cualquier ubicación, que es bastante parecido al otro contenedor, pero no tan parecido porque sí tienen un comportamiento un poco diferente. Otro punto a recordar también es la estructura dinámica de los contenedores, los anchos flexibles y los anchos estáticos, y también como esta opción del ancho flexible y el estirar son bastante nuestros mejores amigos cuando estamos trabajando con este tipo de aplicaciones porque se autoajustan dependiendo de las configuraciones de los controles padre. Así que de momento esta es la primera parte. Ya tenemos la estructura general de la aplicación y en la siguiente parte vamos a estar hablando sobre ya crear los colores, finalizar la interfaz de la aplicación y todo lo demás.